de arquitectura y qué hacemos, les daré algunos datos. La CCA es un museo internacional y cuando decimos que es internacional, lo decimos porque aunque esté en Canadá, creemos que es internacional por el carácter de la colección, porque coleccionamos no solamente arquitectura canadiense, sino arquitectura que viene de todo el mundo. Nuestro fundador dice que las ideas no tienen geografía. Esta es la idea que está por detrás de la colección y es la cultura de la institución. Mucha de la gente que trabaja ahí, como yo, viene de distintos lugares del mundo, especialmente también para presentar distintos puntos de vista. Esta es una de las razones por las cuales empezamos con este programa, que explicaré dentro de un momento. Este programa que tenemos curadores en distintos países de manera de profundizar nuestra perspectiva de la arquitectura y la sociedad. Esta es la CCA, este es nuestro museo. Es una foto tomada por Naoya Takeyama, un fotógrafo japonés con quien trabajamos. Y aquí tenemos una colección hecha por fotógrafos que siempre se quedan en este hotel, básicamente muy cerca del museo, y siempre toman una foto del museo desde sus ventanas. La CCA, esta es una tarjeta de Gordon Matta Clark que tenemos en nuestra colección y me parece que ilustra nuestra forma de pensar y lo que podemos ofrecer como institución. Esto es lo que podemos ofrecerles en su forma más elaborada, confusión guiada por un claro sentido de propósito. Entonces, nuestra forma de trabajar es la idea de que somos un museo, así que usamos los medios de un museo, las exhibiciones, las publicaciones, la colección, pero también somos un centro de investigación. Hay un componente de investigación que es el propósito que guía nuestra institución. La CCA fue fundada por Phyllis Lambert, es una arquitecta, es la mujer que invitó a Mies van der Rohe a construir el edificio Seagram en Nueva York y tiene una gran pasión por la arquitectura. Lo fundó en 1979. Tardaron 10 años en construir la institución, no solamente la colección, sino el edificio. Y hemos estado abiertos al público durante los últimos 30 años. Nuestro tema es la arquitectura, claramente. Pero nuestro propósito, de alguna manera, como está descrito en esta tarjeta de Matta Clark, es mirar la arquitectura no solamente como la construcción de edificios, sino ver a la arquitectura como una disciplina que puede estar fuertemente conectada con la sociedad, la economía y asuntos políticos, y también darle forma. Y que de alguna manera podemos ver a la sociedad a través del lente de la arquitectura. ¿Cómo lo hacemos? Es pensando que las exhibiciones son un medio, una herramienta para exploraciones temáticas, y de alguna manera en los últimos 15 años hemos seleccionado todos los años un tema que creemos que es fundamental para la sociedad, para que la sociedad discuta y validar cómo la arquitectura está lidiando con esos asuntos y cómo la arquitectura está contribuyendo a ellos. Aquí tengo un ejemplo para que ustedes lo puedan ver. Esta fue una exhibición que hicimos en 2005, se llamaba Sentido de la Ciudad y estaba tratando de discutir la idea de que la arquitectura y el urbanismo no son solamente artes visuales, sino que se tratan también de todos los aspectos sensoriales, las superficies de las cosas, todas las capacidades que tiene la arquitectura y que puede transmitir en una experiencia. Esto es algo que ahora es muy normal probablemente. Hace 15 años no había tanta gente que estuviera trabajando sobre estos temas. Esta es otra característica del centro, que intentamos o queremos estar un poco por delante y usar nuestros temas para provocar una reflexión diferente sobre la disciplina y en general.
En 2007 hicimos una exhibición que se llamaba Disculpen, se nos terminó el combustible. Este es el presidente Carter, que durante la crisis de 1973 decidió instalar paneles solares en la Casa Blanca. En 2007, esto fue antes de la crisis de Lehman Brothers, pero tuvimos una suerte de crisis energética. Hubo una discusión muy grande sobre la arquitectura verde, la arquitectura sostenible, y lo que nosotros pensamos es que sería interesante regresar a la crisis de 1973 para ver cómo la arquitectura había respondido a esta crisis. Y fue increíble descubrir que habían tendido un futuro completamente distinto al que entendemos ahora. Energía solar pasiva, activa, un montón de ideas que hoy todavía estamos trabajando ya habían aparecido en esa época. Y en el entretiempo parece que nos habíamos olvidado de ellas. Creemos que esto requiere un cambio radical en el comportamiento y en la cultura. Esta fue nuestra manera de mostrar otro futuro, este otro futuro que nos habíamos perdido, y mostrar el tipo de arquitectura en el cual se pensaba en aquel momento. En 2008 pensamos una arquitectura construida desde abajo, cómo podemos empoderar a los ciudadanos o empoderar nuevas formas de acción urbana que podrían implicar la presencia de un arquitecto o ni siquiera, como por ejemplo lo que ven aquí sobre esta mesa. Este es un grupo de guerrilla de alguna forma de Toronto, que llaman a la ciudad si quieren que, por ejemplo, se construya un camino de bicicleta, una bicisenda, y la ciudad siempre contestaría que eso tomaría un tiempo, algunos meses, y ellos mismos harían los esténciles para marcar la bicisenda por sí mismos. La gente no entendía si eran legales o no, e igual los usarían. Entonces, lo que esta exhibición mostró, muchos periodistas nos preguntaban o nos reprochaban estar incitando a actos ilegales, a estar incitando a los activistas a cometer esos actos ilegales, pero nuestra perspectiva era cuestionar quién tiene el poder, quién gobierna la ciudad, si uno como ciudadano puede presentar un proyecto y realizarlo. ¿Hasta qué punto puede un ciudadano proponer esta agenda de nuestras nuevas formas de vivir juntos? En 2010 trabajamos en una exhibición que se trató sobre la inmigración, y la forma en la que quisimos elaborarlo era no hablar sobre las fronteras, sino que trabajamos sobre la idea de que la arquitectura viaja de un punto a otro porque la gente y sus ideas viajan. Las ideas de cómo se construye, cómo se realiza la agricultura, cómo se mueven las técnicas relacionadas a la arquitectura, pero también las formas de pensar y de vivir. Esto fue interesante porque era una exhibición sobre la migración, pero el humano no estaba ahí, aunque siempre estuviera ahí. Como por ejemplo, ustedes saben que los pasaportes tienen colores, y si uno tiene un pasaporte azul, puede ser que uno pase antes que un pasaporte verde o un pasaporte rojo. Entonces, ni bien tenemos un pasaporte en nuestras manos, estamos claramente definidos. Mi pasaporte europeo probablemente no sea bueno en este momento. Pero esto, de alguna manera, define también muchas fronteras y decisiones en cuanto a la migración que definen el tipo de movimiento y la posibilidad de los intercambios. Esta exhibición también fueron expuestas una serie de historias, y un paisajista, Gilles Clément, me sugirió que en el sur de Francia un pájaro que es considerado un pájaro extranjero, no francés, decidieron que lo iban a matar o erradicar porque se comía los huevos de otros pájaros. Este pájaro
el representante contemporáneo del ibis, que era un ave sagrada en Egipto en la antigüedad. Entonces la idea es que el mismo ave que en algún momento fue considerado sagrado en una cultura, otra, hoy contemporánea, lo considera como susceptible de ser erradicado. Y eso nos llevó a pensar qué es una frontera, qué es un lugar y qué significa eso para los lugares. En 2012 hicimos una exhibición que se llamó Arquitectura en mi forma, que se trató sobre la ética y sobre la guerra, sobre la Segunda Guerra Mundial, y observaba cuál fue el papel de la arquitectura en ese momento, si estaban trabajando en contra o a favor de los dictadores y de las dictaduras, si documentaban la arquitectura de aquel momento. Entonces lo que ven aquí es una caja increíble de modelos de barcos de guerra, porque la revista Times le pidió a un arquitecto norteamericano que ilustrara cómo la guerra estaba sucediendo o había sucedido, la guerra entre Estados Unidos y Japón en particular. Esto fue construido por él y básicamente los barcos fueron usados para crear escenas que luego fueron fotografiadas y presentadas en la revista. Esta exhibición quería cuestionar cuál fue el papel de los arquitectos durante momentos políticamente duros, donde tienen que decidir si trabajan para el poder, como militar o las dictaduras y demás. En 2017 trabajamos sobre la idea de el e-learning, estudiar a través de la internet. Este es un experimento que hizo la BBC y la Open University, hicieron en los 70s, cuando decidieron que tenían que incrementar el nivel de la educación en la población británica. Entonces la BBC hizo una serie de documentales para que todo el mundo viera sobre la historia de la arquitectura. Y si querían convertirlo en un diploma, podían enrolarse en la universidad para obtenerlo. Entonces esto, la idea del aprendizaje en línea es algo que discutimos mucho hoy en día, pero ya había empezado en los 70s con este experimento de la BBC. Y lo interesante de la Open University es que su enfoque no estaba sobre cómo se enseña, sino que se preguntaba más bien cómo se aprende. La pregunta es cómo enseñar para que una persona aprenda a aprender. Este era un curso disponible para toda la población, para una ama de casa, para algún preso en una cárcel. Todo el mundo en esta clase podía formarse una idea de qué es la arquitectura. Este curso todavía existe y nosotros lo reeditamos y creo que es uno de los proyectos más eficientes, más productivos que hemos hecho desde el centro. Aunque tenga casi 40 años, sigue siendo de los más exitosos que hayamos hecho y ni siquiera lo hicimos nosotros. Esta es una exhibición que hicimos en 2012 y que se trató de la idea de la salud. Y para eso observamos 5 cosas que considerábamos cruciales para entender la relación de la arquitectura con estos asuntos. La idea de la medicalización viene de la idea de que las cosas que no son asuntos médicos pueden volverse medicalizados, pueden ser tratados médicamente. Y nosotros pensamos que es da un poco de miedo que la arquitectura empiece a ser considerada una forma de sanar o de curar o demás. Aquí voy a tratar de explicarles un poco más nuestra forma de acercamiento. Esto es, de hecho, una publicidad que Leo Burnett publicó en 2016, que es la idea de que uno decide. Uno de los problemas que tuvimos en esta exhibición es que cada vez más tratamos a nuestros cuerpos como si fueran nuestros autos, por decirlo simplemente. Es tu responsabilidad ser responsable por tu cuerpo. Tienes que hacer ejercicio, tienes que no tomar alcohol
Entonces, cada vez más el sistema de bienestar social que en algún momento nos cuidó como población desaparece cada vez más y ahora cada uno es cada vez más responsable por eso. En Norteamérica, donde yo vivo, eh, el sistema de salud no te acepta si no te cuidas apropiadamente. No voy a hablar de la genética, pero si no muestras tu responsabilidad y tu voluntad para cuidarte a ti mismo, el sistema tampoco va a cuidarte. Esta es una foto que tenemos en nuestra colección del Homestead Park dentro del Central Park. Y de alguna forma, desde el momento en que el parque, en la época de la creación de la ciudad, fue considerado como el pulmón de la ciudad, un espacio verde que ayudaría a la población para salir de un espacio industrial y contaminado. Esto está siendo reducido a ideas como esta, la de una fachada verde, y reduciendo y limitando este tipo de espacios verdes. Pero también creemos que la naturaleza es una posibilidad de sanar también, pero cada vez más sabemos que la naturaleza está en sí misma contaminada. Entonces, pensar que por ir a la naturaleza va a resolver nuestros problemas contemporáneos no es el caso. Cada vez más tenemos personas con alergias terribles y la gente empieza a ser alérgica a cualquier cosa. Eso es algo que sabemos ahora muy bien. Estos animales que solían ser parte de nuestro medio ambiente ahora son de alguna manera los contenedores de nuestras enfermedades. Este es un grupo escultórico que le pedimos a un artista que armara, que yo descubrí porque estaba trabajando o trabajó con Isabella Rossellini en una película muy linda llamada Green Porno, donde ella tiene sexo con animales de papel como estos, y yo le pedí a este artista si podía trabajar con nosotros y producir estos animales que fueran de una escala 1 a 1 con respecto a lo que representan en nuestra exhibición. La idea era que la gente viera estos animales y se diera cuenta que eran ellos el origen de nuestras enfermedades. Pero también tenemos esta suerte de paisaje invisible. Esto es una obra del arquitecto Nera Cavillio que documenta y visualiza o ilustra la polución, la contaminación, este nuevo tipo de paisaje que es invisible y contaminado y es hoy en día parte de nuestras ciudades. Todas las cosas que acumulamos. Esta es una obra increíble de Buzz Springsteen en Cairo, donde la gente recolecta la basura y la ciudad parece existir solamente para ubicar esta basura. Entonces es la misma economía de las cosas lo que empieza a producir situaciones urbanas muy extrañas y potencialmente convierten a las ciudades en espacios enfermos. Esta exhibición no solamente fue deprimente en esos términos, sino que también trató de discutir el hecho de que cosas como esta, esto es algo que Bloomberg, el alcalde de Nueva York, publicó en su momento, con la voluntad de luchar contra la epidemia de la obesidad que hay en Estados Unidos hoy en día. Entonces la pregunta era cómo puede la arquitectura contribuir a fomentar la actividad física. Entonces de pronto empezamos a ver muchas escaleras, proyectos donde los ascensores están ocultos y demás. Entonces, obviamente empezamos a dividir el mundo según la forma y las capacidades de los cuerpos. Esta es la misma silla que Sana, la arquitecta de Japón, desarrolló para el mercado japonés y para el mercado estadounidense.
Entonces, de alguna manera, nuestra crítica para esta actitud de usar la arquitectura como una medicina fue decir que al hacer esto, uno está viendo las cosas en un lapso muy breve. Uno empieza a dividir y ya solamente por tener una escalera estás dividiendo la población, segregándola entre la población que puede usar la escalera y la que no puede, la población capacitada y la población discapacitada. Entonces, nuestra perspectiva es que el arquitecto debe prestar la atención, cuidar a la gente, pero no apuntar a curar a la gente. Eso fue un disparador para una discusión. Esta es una publicación de una ciudad que pueden conocer desde Arizona, que se le dice la Sun City, la ciudad del sol. Y es una ciudad que recibe ciudadanos, nuevos ciudadanos que solamente tengan más de 55 años. La gente joven solamente puede quedarse durante un día en esta ciudad. Es un experimento muy extraño donde las casas están organizadas de una manera que no hace falta hacer ningún esfuerzo para habitarlas. Esto es un experimento que hizo el Instituto Tecnológico de Massachusetts para diseñar un vestido, una ropa, que básicamente te hace sentir tu cuerpo como el de una persona de 75 años, para poder investigar y diseñar los objetos con eso en mente, cómo una persona con esas características podría moverse. Nosotros creemos que es interesante, pero a la vez también es atemorizante, aterrorizante. Porque esto asume que toda la población mayor debería ser considerada como más joven o empiezan a envejecer desde antes. Este proyecto es sobre dispositivos más simples que podrían ayudar a la gente mayor en sus vidas cotidianas. Este es un experimento en Holanda, los Países Bajos, donde ya tradicionalmente se implementaban, y este diseño muy simple muestra que con diseños o soluciones de diseño muy simples podrían mejorarse la calidad de vida de esta gente en distintos lugares de los edificios. Este es un experimento de un tipo de almohadón que uno podría usar para convertir cualquier superficie en un asiento. Esto, que uno puede creer que es una colina muy suave, pero en realidad es una montaña de asbesto muy cerca de Montreal. El asbesto, que en algún momento fue considerado el mejor material para construir, terminó siendo, como hoy sabemos, extremadamente cancerígeno. Entonces queríamos tener mucho cuidado. Los arquitectos, a veces con la idea de producir algo nuevo, se enamoran de cosas que a la larga podrían ser peligrosos para la salud. Esto también fue parte de esta exhibición con este neón que lo alarma a uno sobre distintos aspectos de la arquitectura, y el sentimiento de la exhibición era sobre si algo podía ser verdaderamente bueno para uno o a la larga convertirse en algún tipo de peligro. Luego veremos una breve película que hicimos con relación a esta exhibición para continuar con esta idea de la salud y para empujar todavía más la idea del bienestar. El año pasado hicimos una exhibición sobre la felicidad. Todo comenzó con la idea de que en 2008, con la crisis económica que afectó por lo menos a nuestra parte del mundo y muy duramente a Europa, mucha gente
y creo que fue Macron el primero que lo dijo, que ya no podíamos medir el bienestar de un país usando el PBI. Lo único que podemos decir, o que nos puede ayudar a decir que un país está en buen estado, es el bienestar y la salud mental y la felicidad de sus habitantes. Esta foto fue tomada por casualidad por un fotógrafo 2 días antes del colapso de Lehman Brothers, y esto probablemente fuera una reunión de emergencia. El fotógrafo la sacó y no debe haber tenido idea por qué la gente estaba poniéndose en fila de esta forma. Esta exhibición estaba tratando de observar la relación entre las inversiones y la idea de felicidad como su resultado. De alguna manera, una forma de lidiar con estos problemas financieros. Buenos sociólogos y economistas dicen que esta medición de la felicidad es una nueva inflexión del capitalismo. Entonces, tratamos de observar cuál es el papel de la arquitectura, cómo podría la arquitectura lidiar con esta propuesta de la felicidad. No recuerdo dónde está Argentina en este índice, que es el índice de la felicidad, que se mueve como si fuera una bolsa, la bolsa de comercio. Los países que están en la cima son generalmente los mismos. Entonces la muestra trató de cuestionar cuáles eran los datos o las reglas según las cuales se establecía que uno era feliz o no. Esto se considera o puede ser considerado una nueva forma de control. Y claramente lidian con aspectos como la seguridad, el acceso al trabajo, el acceso a la educación. Y aquí pueden ver a los primeros 10 países. Y después de los 100 primeros países, uno puede saber que son países que nunca van a acceder a ese tipo de niveles. Les encargamos a artistas y arquitectos diseñar ideas de lo que podría ser una ciudad feliz, lo que creemos que podría ser. Estas son algunas de las cosas que uno debería hacer, según se supone, para ser feliz todos los días. Pero también observamos la idea de la felicidad como una idea de branding, un tipo de marca. Esto es de la ciudad de Copenhague, donde la idea es que uno anda en bicicleta y que eso de alguna manera influencia a la felicidad. Hoy en día está ahí una empresa que se llama Copenhagenize, que de alguna manera ofrece consultoría para que otras ciudades como Buenos Aires, por ejemplo, accedan a ese nivel de felicidad del tipo de Copenhague. Todas nuestras exhibiciones lidian con estas ideas de provocar una pregunta y provocar una reflexión práctica de cómo posicionarse en contra de este tipo de agenda que nos es propuesta. Y esta sobre la felicidad es muy difícil de cuestionar, porque no creo que haya ningún arquitecto que quiera hacer un edificio que sea triste. La última pregunta de la exhibición es ¿quién decidió ese ranking? Si fuera el editor de alguna revista o el economista, por ejemplo, que decide cuál es la ciudad más segura de una ciudad. Entonces, ese tipo de figura, el editor de estas revistas, se convierte en un diseñador más que el mismo diseñador. Nuestra muestra siguiente se llama Juntos Separados, una sociedad nueva, y trata de observar cómo construimos las ciudades en relación al vínculo entre nosotros o las ideas de propiedad y cómo eso está haciendo que nuestros vínculos colapsen. Este es un trabajo, una obra
de un fotógrafo norteamericano que ha seguido la historia de distintas mujeres que decidieron, o porque no pueden tener hijos, decidieron tener muñecos que llevan a todos lados con ellas. Y el proyecto se llama Madre por Siempre y el bebé supuestamente tiene 6 meses y las madres serán madres de niños de 6 meses por siempre. Trataré de ir un poco más rápido porque creo que no tenemos tanto tiempo, quizás. Entonces, la segunda cuestión que es importante para nosotros como colección es que consideramos que la colección es una herramienta. Decimos que nuestra institución está definida por la colección. El trabajo curatorial que hacemos a veces usa la colección y a veces dispara nuevas ideas que la colección luego adquiere. Entonces, si trabajamos sobre ideas como la salud o el medio ambiente, mientras el equipo de la exhibición organiza la muestra, a la vez considera cuáles piezas adquirir. La forma que nosotros tenemos de trabajar no es la tradicional, no es que primero hacemos una exhibición, después hacemos un libro, sino que trabajamos a la vez en distintos aspectos. Este es nuestro archivo fotográfico, es donde todas las fotos, todos los álbumes son conservados. Y lo que pensamos es realmente esto, es que no se trata de que la colección sea importante en sí misma, sino el uso que le damos a esa colección y las obras que alberga. También es la naturaleza de nuestra colección. Obviamente tenemos dibujos muy bellos, pero como digo, el objetivo principal de nuestra institución es la investigación, es provocar nuevas ideas, es que la gente use la colección para tener nuevas ideas y nuevos pensamientos. Esto, por ejemplo, es un libro que tenemos. Es un libro que escribió Frank Lloyd Wright en 1945. Se llama Cuando la democracia construye. Esta es una copia de cuando el libro fue publicado. Esta es una copia con las anotaciones de Frank Lloyd Wright para la segunda edición. Lo que tenemos es esta versión anotada y sabemos qué es lo que él quería cambiar, qué es lo que quería reelaborar, qué conceptos. Esa es la calidad de nuestra colección. Esto, por ejemplo, son tarjetas de Le Corbusier, donde él estaba tratando de elaborar un plan para un cliente de una manera tal que una persona que no entendiera un plano arquitectónico pudiera comprender. Es el material de Spiro Kostov, que escribió el libro Una historia de la arquitectura en 1995, y aquí tenemos el material que utilizó para coleccionar y diseñar ese libro. Esto es de Judith Perlman, que hizo la primera historia oral del trabajo de, por ejemplo, la Bauhaus en Norteamérica, y tenemos todos los videos y todos los audios de esa investigación. Entonces, nuestra colección se trata de tener todas estas piezas de distintas investigaciones que la gente puede usar para sus propios proyectos. Entonces, muchas veces arquitectos o historiadores o críticos acuden a ello para hacer sus investigaciones sobre arquitectura. Esta es una foto de James Sterling que tenemos en nuestro archivo. Esto es su investigación sobre Muse, y es una investigación que tuvo lugar en Inglaterra en los 50s. Este material ilustra qué es lo que miraban los arquitectos, qué era lo que les interesaba, pero también tenemos todo tipo de correspondencias. Esto está en el archivo de Gordon Matta Clark. Es una carta que le escribió a un caballero para preguntarle sobre un explosivo que él quería usar para su obra. Entonces le está preguntando los detalles de este explosivo para poder realizar estas destrucciones, estas explosiones de una manera más efectiva. Este es un cuestionario de Judith Price
que iba a ser entregado a la gente que fuera a visitar el Found Palace, un edificio famoso que él nunca construyó, y la gente debería contestar estas preguntas para armar el programa que tendría lugar en ese edificio. Entonces, esto marca cuáles eran sus preocupaciones en esta época pre-digital, donde él trató de establecer este sistema de retroalimentación en cuanto al componente emocional de la visita. La colección fotográfica del centro tiene 65.000 fotos alrededor, es una colección muy grande, también con fotografías muy antiguas. Esta es de 1858, de los comienzos de la fotografía. Entonces, la colección se trata de la historia de la fotografía, a la vez que es una historia de la arquitectura a través del uso de la fotografía. Tenemos estos panoramas increíbles de Philippe Cheviato. Esto es 1874 en Yokohama, desde arriba, y de Osaka en la parte inferior. La transformación de las ciudades europeas, esto es Dortmund en los 30 con una niebla industrial muy pesada. Entonces, la colección fotográfica que tenemos es una colección que puede ayudar a un investigador a entender cuál era el contexto que estaban contemplando. Si están investigando el proyecto de algún arquitecto alemán de aquella época, también tienen estos como testimonio de cómo se veía en esa época. Esta es una foto de Takashi Oma. Es una foto de un jardín en India de hace unos años y todavía estamos trabajando con él para sacar fotos de, entre otros, Le Corbusier de una forma más documental. Nuestra biblioteca también es increíble. Este es un libro de 1475, pero también tenemos libros como este, una carpeta, una maqueta de Mignelli que hizo para una serie que se llamó Oppositions, y también tenemos maquetas de Rem Koolhaas en distintos tamaños. Lo que nos interesa son cosas que no fueron necesariamente producidas en su escala completa, pero también nos interesa cómo fueron pensadas en cuanto a proyectos. Estos son dibujos de Il Cronaca de 1450 o de Le Corbusier de sus edificios en Cabano. También tenemos un archivo con la obra completa de ciertos arquitectos, Aldo Rossi, más recientemente Álvaro Siza. Este es un muy lindo boceto de un edificio en Berlín, o el archivo de John Aydock. Como dije, para nosotros esto se trata de construir un campo de investigación. Lo que hacemos es no conservar esto solamente en nuestras bóvedas, sino que creamos distintos programas para activar sus usos. Recientemente elaboramos una serie de exhibiciones que ahora hemos hecho ya distintas series. La primera fue sobre Ábalos y Herreros, e invitamos a distintos artistas a observar el material, que va desde dibujos digitales hasta pilas de dibujos y diapositivas. Esto fue en 2015. En nuestras oficinas, todos estos artistas vinieron y fue una oportunidad para tener a esta gente discutir sobre nuestro archivo desde distintos puntos de vista y sobre la idea de cómo realizar la exhibición. Esto fue en la oficina del centro, y cómo observar la arquitectura en tanto que planos. Entonces pensamos el plano como una parte de la industrialización, pero también distintas formas de observar las obras.
tratamos de contemplar aspectos que también afectaran la cuestión de la sustentabilidad de los edificios en cuanto al manejo de calor y demás. Entonces, los visitantes están expuestos a distintos puntos de vista de nuestros archivos y distintos materiales a la vez. Esta fue una serie de exhibiciones muy rápidas, muy breves. En este momento estamos trabajando sobre la obra de Mata Clark y este es Ian Chantenier. Y ahora tenemos a Kitty Scott que están trabajando sobre este archivo. Ian Chantenier trabajó sobre sus libros, los libros de su biblioteca. Entonces, mirando lo que a él le interesaba, puede crearse una conexión entre el libro que él estaba leyendo y la obra de arte que estaba produciendo. Estas son unas fotos de algunos trabajos muy interesantes de Mata Clark, que estaba obsesionado con estos tubos o caños. La segunda parte se ocupa de las películas y de todos los fragmentos que no terminaron en las obras finales. Hay una cantidad increíble de documentación nueva y este proyecto requirió que nosotros digitalizáramos mucho de nuestro material, porque en este proyecto de investigación teníamos mucho material que quizás no había sido digitalizado para entonces, que también estuvo en la exhibición, pero después lo pusimos a disposición del público en línea. También tenemos una parte importante de su fotografía de viajes, las cosas que le interesaban cuando viajaba. Entonces, nosotros creemos que el archivo, una vez más, está vivo, se vuelve interesante si alguien lo está contemplando y puede proyectar otro tipo de punto de vista sobre esto. Otro programa que creamos, acá tenemos a Peter Testa, que está observando un libro de Sisa, y nosotros invitamos a artistas o arquitectos como él para que decidan, tomen un tema que les interesa y puedan ver lo que sea que les interese, lo que sea que quieran, y que creen un argumento, una suerte de recorrido para que después nosotros digitalicemos ese material y lo pongamos a disposición en línea junto con el ensayo que ellos escriban al respecto. Aquí tenemos otros dos arquitectos que están mirando la obra de Van Ginkgo en nuestro archivo sobre arquitectos canadienses. Otra cosa que queremos hacer con nuestras obras es mantener un diálogo con las prácticas que están teniendo lugar en este momento. Tomamos un tema y lo proponemos a la práctica de distintos diseñadores urbanos o arquitectos para que reflexionen sobre este tema. Y por el otro lado, tomamos un tema que ellos estén elaborando en sus prácticas y lo proponemos como una exhibición para reflexionar sobre eso. Creemos que este acercamiento es más productivo que el acercamiento monográfico. Hacemos una exhibición como esta sobre el problema del medio ambiente o esta otra que fue sobre la idea de progreso, la idea de la vivienda urbana, con la obra de Nishizawa en Tokio y de Taylor en Londres. Luego la idea sobre el interior o la idea de historia, con distintos artistas y estudios. Todo el tiempo en las exhibiciones están diseñadas por ellos. Entonces, para nosotros esto es una pregunta no solamente de coleccionar obras para el archivo de arquitectos pasados o contemporáneos a través del trabajo que hayan hecho, sino de mostrar sus proyectos y cómo los desarrollaron es una forma de compartir sus ideas y proyectos también. En este caso, el tema era la historia y ellos estaban contemplando problemas que estaban vinculados con sus propios trabajos. Y esto sucedió hace unos pocos meses. Se trata sobre el contexto y cómo un arquitecto puede definir siquiera lo que es un contexto. Estas son dos agencias que están trabajando en conjunto, una japonesa y una belga. Finalmente, queremos compartir una suerte de aspectos duales con los que estamos lidiando en nuestras instituciones.
en cuanto a lo que pasa en las instituciones en sí mismas físicamente y lo que sucede en línea en Internet. En Montreal estamos básicamente en un país muy frío y debo decir, los primeros años cuando llegué, traté de comprender cómo podíamos conseguir más visitantes, pero a la vez también traté de comprender o empecé a entender que nuestro trabajo va mucho más allá del lugar donde nos encontremos. Y cómo podemos ser interesantes, volvernos interesantes para gente que quizás nunca venga a visitarnos. Y esto involucra mucho trabajo que salen desde nuestra institución y van a terminan en línea, o este tipo de proyecto que estamos haciendo con Proa en Buenos Aires. Este es un ejemplo de uno de nuestros programas de extensión con universidades. Acá tenemos a Martín Huberman en una versión rubia, en un programa que se llama CO, Care Of, o Cuidar Algo. Karyoko Oyota es nuestra curadora en Japón, todavía por unos próximos meses. Toda la idea aquí es que no estamos construyendo una estrategia para convertirnos en el Guggenheim que ahora abre sedes en todos lados, sino que tenemos un vínculo en un lugar como Martín, aquí en Buenos Aires, que también nos ayuda a conectar lo que está sucediendo aquí con nuestras preocupaciones, pero también empujarnos a pensar cosas que no pensaríamos desde nuestra perspectiva norteamericana, que nos ayude a empujar temas y preocupaciones que nosotros podemos no tener todavía. A la vez es una oportunidad para un lugar como Buenos Aires para repensar cómo se cuenta una historia, para explicársela a un público, para pensarlo en relación con un público como el que podría ser el centro en Canadá o en Tokio o donde fuera. El ejercicio que hicimos con Kayoko fue muy interesante. Observamos distintos proyectos que sucedieron en Tokio, pero también tienen lugar en línea, que contribuyen a esta relación pública que tenemos en términos de cuáles son las cosas que creemos importantes para discutir hoy. Las otras cosas que estamos haciendo, como mencionó Adriana, son una serie de documentales. Por distintas razones estamos explorando lo que les comenté sobre el público, cómo podemos llegar a un público que podría no estar ubicado, localizado en Montreal, pero sino también explorar formatos curatoriales que podamos usar como institución para lidiar con ciertos asuntos. Si nosotros, por ejemplo, estuviéramos hablando sobre los sin techo, o si se tratara de una exhibición o un libro, es sabido que si uno ve un documental al respecto, los documentales son más capaces de cambiar nuestra forma de pensar sobre eso. Por eso creo que el documental es una forma de provocar ciertos asuntos o provocar ciertas preguntas que pueden empujar a la gente a cambiar su opinión después de haberlos visto. Esta es una trilogía de documentales. El primero es sobre los sin techo. Lo hicimos en Los Ángeles y en Viena por distintas razones. Los Ángeles porque es el epicentro de la crisis y porque Viena es todavía una ciudad que tiene un programa de viviendas sociales muy sólido, pero sin embargo también tienen mucha gente sin techo en la ciudad. Entonces, ¿cómo lidiar con eso? Era la pregunta. El segundo será sobre los solteros, la gente que vive sola. Cada vez más ciudades grandes alrededor del mundo tiene gente viviendo sola. Y la pregunta es, ¿cómo será el mundo cuando la gente que viva sola supere a la gente que vive en familias? Y el tercero será sobre el envejecimiento, cómo vive la gente mayor y cómo pensamos la compañía que esa gente mayor necesita. Son documentales que
proponen reconsiderar las formas en las que vivimos y trata de proponer que estos distintos tipos de poblaciones no sean consideradas como excepciones, sino que sean consideradas como normalidades en sí mismas. Esto va a estar alojado en nuestra página web, que nosotros comprendemos como nuestro segundo edificio. Tenemos un primer edificio, que es nuestra sede en Montreal, y tenemos un segundo edificio, que es nuestra página web. No pensamos en expandir nuestro primer edificio, que ya es bastante grande, sino que siempre pensamos en expandir nuestro segundo edificio en la página web. Todo puede buscarse, tenemos muchos artículos y mucho material. Nosotros no distinguimos entre distintas subpáginas donde hable de, por ejemplo, quiénes somos, nuestra colección, nuestras exhibiciones temporarias o nuestra librería, sino que está todo disponible a través del mismo campo de búsqueda y está organizado visualmente de una manera homogénea. Esto, creo, yo solamente quiero transmitirles estas ideas porque que el libro, que será la propuesta para la discusión que tendremos con las demás instituciones y que yo estoy muy interesada en escuchar cómo ustedes se posicionan con respecto a esto, es este libro que se llama El Museo no es suficiente. Es la primera edición, pero queremos seguir con esto, queremos continuar con otras ediciones y que no sea solamente un lugar donde el centro se exprese solamente, sino que sea un espacio donde recibir a otras instituciones que puedan contribuir a esta discusión sobre cuál es el papel de la institución y decir o reafirmar que el museo no es suficiente y cómo hacemos para brindar más. Creo que la idea es mostrarles brevemente la película que hicimos para la exhibición sobre la felicidad, que se llama Ahora, por favor, piensen en ayer. Y esto también es parte de lo que hacemos como exhibiciones. Son nuevas comisiones, nuevos encargos y nuevos trabajos de investigación. Nosotros acudimos a Gallup, que es la mayor agencia de recolección de datos en Estados Unidos. Son los que están a cargo de crear la encuesta sobre la felicidad en el mundo entero. Y lo interesante es cuáles son las preguntas que ellos hacen, cómo se les da un valor y cómo hacen para demostrar que una población está feliz o no. El fundador de Gallup estuvo muy interesado en que nosotros hiciéramos esto y él explica en esta película por qué este ranking es el único que puede demostrar si un país está feliz o no. Muchas gracias. National statistics that we're used to are things like GDP, unemployment, and household income. That's what leaders rely on in order to make decisions. Those three things tell us what people spend, whether or not they're employed, and how much they make. But what it doesn't tell us is how people feel. And that's a problem. Here's why it's a problem. Brexit shocked the world. And when we look back at traditional economic indicators, we knew two things. GDP was growing. In fact, the quarter before Brexit happened, GDP grew at 2%. Unemployment dropped below 5% for the first time after the global economic crisis. All traditional economic indicators in the UK told us that things were okay. But they didn't tell us how people felt. This trend tells us how people felt. That drop was one of the single largest drops Gallup has ever seen in our decade of tracking in over 150 countries. Now here's one more that hits a little more close to home. It's the United States. And we know what GDP looked like in the lead up to the US election. And the media told us that the economy was getting better. Unemployment dropped down to around 5%. How did people feel?
Well, this is what they told Gallup. These data are the lowest point we've seen in our history of 10 years of tracking in the United States. Hi, this is Jessica with the National Gallup Poll. How are you doing today? Good. Well, I'm not telling you today. We're doing one of our weekly polls, and I was just wondering if I could include your opinions for that. Alright, fantastic. Thank you for your time today. This interview will be recorded for internal quality assurance. All things considered, how satisfied are you with your life as a whole these days? Use a 0 to 10 scale, where 0 is dissatisfied and 10 is satisfied. Okay. And did you experience anger during a lot of the day yesterday? I'm sorry, can you give me a yes or a no? Okay. And did you experience depression during a lot of the day yesterday, yes or no? Okay. And did you experience enjoyment during a lot of the day yesterday? Okay, thank you. Did you experience happiness during a lot of the day yesterday? I can't really explain the question or define it for you. It's up to your interpretation. Would you like me to put a yes or no for did you experience happiness during a lot of the day yesterday? The definition of happiness gets very philosophical and very controversial. So we engaged a lot of these well-being experts like Danny Kahneman, like Angus Deaton, like Deepak Chopra, for example, to help us best understand in terms of what we should be measuring. We have so many different components on measuring this concept of happiness that depending on what a world leader believes is actually happiness, their own subjective belief, they can use any of these indicators in order to determine whether or not people are happy